somos el grupo vamos a presentarnos. Se basa en establecer el movimiento de dos bloques idénticos en planos inclinados a 90 grados unidos por un cable y polilaterales. El objetivo es calcular la velocidad del bloque B después de la distancia y la tensión del cable combinando teorías y experimento. El objetivo general, determinar la velocidad del bloque B y la tensión. Para lo usamos diagramas de cuerpo libre, el principio de trabajo y energía, implementamos un script en Python y realizamos pruebas con dinamómetro y en un análisis en Tracker. El análisis se basa en equilibrios rígidos, una suma de fuerzas y momentos igual a cero, tensión en siempre dirigida hacia el anclaje, en extensiones, el movimiento va a depender del otro, trabajo de energía, relaciona variación de energía cinética y potencial con el trabajo de fuerzas externas, además de fricción, el movimiento y la cinética disipa energía reduciendo la velocidad. Se va a la teoría del escalamiento para producir un sistema a mayor escala. Medimos la tensión con un dinamómetro y registramos el movimiento considerando las incertidumbres y comparando los resultados con Python. Logramos teoría, acción y práctica, entender cómo influyen masa, fricción y tensión en el movimiento. Es un ejemplo de cómo la mecánica se va en la vida real. Ok, para la resolución del problema, primero se tuvo que hacer un análisis estático para ver si los bloques se empezaban a mover. En el caso de que los bloques se empezaran a mover, como estaban unidas unas poleas, se hizo el análisis de movimiento dependiente de las poleas. Gracias a esto podemos encontrar que la velocidad del bloque A es igual a menos 2 veces la velocidad del bloque B. Esto nos va a ayudar porque prácticamente nos está quitando más incógnitas a las que trabajar. Y bueno, para encontrar la velocidad en el punto B, se usó el principio de trabajo de energía a todo el sistema, donde T sistema 1 y T sistema 2 son la energía cinética de los bloques A y B, y esto representa el trabajo realizado. Ya. Se utilizó de todo el sistema para, por ejemplo, las tensiones al estar unidas se cancelan, y solo quedaría la fricción estática de los bloques. Ok. Gracias a todo eso, con esto se pudo saber cuánto es el valor de la velocidad en ese punto B cuando se va a cierta distancia. Y para la tensión de la cuerda se analizó independientemente el principio de trabajo de energía al bloque B, ya que en este caso la tensión sí está haciendo trabajo y con eso podríamos despejarla. Ok. Para calcular el coeficiente de fricción estática y cinética en nuestra maqueta, por ejemplo, en el estática se utilizó el principio del plano inclinado, en el que mientras uno va subiendo el ángulo, si en ese ángulo el bloque se empieza a mover o está a punto de moverse, ese ángulo crítico se le sacaría la tangente y ese valor sería nuestro coeficiente de fricción estático. Como aquí puede ver, se realizó varias pruebas en Tracker antes de llegar a eso, que el ángulo crítico fue 22.6. Y para calcular la fricción cinética es mucho más fácil, ya que solo se tendría que hacer diagrama de cuerpo libre, y como el cuerpo se está moviendo y gracias al programa Tracker tenemos la aceleración, y con ese despeje podríamos sacar el coeficiente de fricción cinética, ya que se sabe que eso es igual a la normal por el coeficiente de fricción. Ok. Bueno, con ello entramos a la parte del código, donde primero definimos las constantes, que son masa de A y B. En general, las constantes se definen para ambos bloques, A y B. Gravedad, ángulos, las posiciones iniciales, los desplazamientos, todo está en centímetros y segundos, alturas iniciales, alturas finales, y con todas esas constantes definidas podemos definir las energías potenciales para ambos bloques, fuerza de fricción, trabajo de fricción, y se aplica el principio de trabajo y energía. Y con todo esto podemos calcular lo que buscamos, que es la velocidad final de B en centímetros por segundo. Luego utilizamos esas constantes otra vez, pero ahora solo nos enfocamos en el bloque B. Con ello podemos, como se ve más abajo, definir las expresiones a través del principio de trabajo y energía y calcular la tensión con la expresión que se muestra en pantalla. Continuando, vamos a hablar sobre el prototipado, y es que el primer paso fue construir un esqueleto, ya que los bloques, al ser muy grandes, sin este esqueleto que los separe, iban a chocar entre sí.
Los bloques están hechos de cemento, 2 kilogramos, y la maqueta se fue construyendo con tablas de madera. También se ponía un poco de vaselina para que se puedan deslizar mejor, poleas, y vamos a ver cómo quedó nuestro prototipo al final. Así es como se ve. Los bloques tardaron aproximadamente 2 semanas en secarse. Y luego tenemos lo que es el análisis de costos. Nuestro proyecto dura aproximadamente $72 con 10 centavos. Es el costo, pero algunos materiales contábamos con ellos. Después de ello, por el cálculo de errores, tomamos la velocidad experimental y teórica más alta. Con eso nos dio un error relativo para las velocidades del 153.56% y para las tensiones de un 91%, que son aproximadamente altos, pero al ser cuerpos rígidos, se entiende que hayan obtenido estos valores. Luego, tenemos el programa Tracker que utilizamos para el análisis de cinemática. Se podían ver masas, sus velocidades, tiempos y posiciones. Con ello ya mi compañero va a continuar con el análisis de resultados. Bueno, para el análisis de resultados, en el presente experimento se observó una notable discrepancia entre los valores teóricos y experimentales, lo cual refleja un gran margen de error significativo. Este resultado, en lugar de invalidar nuestro proceso, sirve como una valiosa oportunidad para identificar y analizar las fuentes de error. Esto puede ser debido a que en el caso del ejercicio que se nos asignó, se está haciendo el análisis cinemático y se está haciendo los análisis físicos a una partícula, mientras que nosotros en este caso fue como a un cuerpo rígido, ya que estas tenían también su distancia y el centro de masa también variaba. Hay otras cosas que hay otros motivos por los cuales nosotros tuvimos un gran error, que también se debe al impacto con la cuña, que es el impacto que tiene el bloque A con la cuña al momento de soltarse el bloque B, y también la medición del dinamómetro, ya que en este caso en nuestro proyecto el dinamómetro medía, o sea, la tensión de la cuerda del dinamómetro era constante hasta el momento de impactar, que ahí bajaba un poco más. Y también otra cosa que se podría deber es a la calidad del video y a la tasa de fotogramas por segundo, ya que el software tracker no soporta tanto. Okay. En conclusión, la discrepancia entre los resultados experimentales y teóricos no se debe a un único factor, sino a las combinaciones de simplificaciones en el modelo teórico y la presencia de fuerzas internas e imprevistas, ya sea la fricción del aire o también las partículas que dejan los bloques. En conclusión, el experimento y el análisis del problema proporciona una perspectiva más profunda sobre la aplicación de los principios de física en un entorno práctico. La aproximación teórica del problema demostró una interconexión de varios principios de la mecánica. El uso de estática en dos dimensiones fue fundamental para establecer las condiciones de equilibrio iniciales y, sin embargo, la esencia del problema radicó en el análisis dinámico, donde la cinemática y la relación del movimiento dependiente permitieron conectar las velocidades de bloque A y bloque B. Okay. Y bueno, una recomendación sería no tratar de hacer una maqueta más grande, tratar de conseguir, de usar distancias más pequeñas y también con masas más puntuales, ya que debido a eso creo que habría la oportunidad de tener un error menos significativo. Bueno, muchas gracias. Pon aquí, ya. Ya. Dale, suelta.